Qué triste es decir de proscripción en proscripción. O sea, es de tristeza absoluta. Suena música boliviana y tenemos que hablar también de proscripciones. Yo, antes de nada, Gaby, tú te has trabajado una investigación esta semana que yo todavía estoy un poco impactado con los números que tienes ahí. Te voy a pedir, antes de entrar en el debate de lo que viene pasando política y electoralmente en Bolivia, ¿tú me puedes decir cuál es el porcentaje de inhabilitaciones que está habiendo en este momento en Bolivia de cara a las próximas citas presidenciales, por favor? A las citas presidenciales legislativas. Más del 64% de las candidaturas en Bolivia han sido inhabilitadas este 6 de junio por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, 2/3 de las candidaturas inscriptas, ya sea para presidente o para listas de cualquier cargo electoral, ahí legislativa en Bolivia, el 64%, 2/3 han sido inhabilitadas en este momento en Bolivia. ¿Y me puedes decir cuál es el mismo porcentaje que en tu investigación lo tienes en un cuadro fantástico de CELAC Data, de cuánto era ese porcentaje en la dictadura de Áñez? Sí, 35.7%. O sea, uno podría imaginarse que después de un golpe de Estado, en un gobierno de facto, esto podría ser peor, pero no. Es 35%, Alfredo, el 2020. O sea, podríamos decir, por redondear el número, que se ha duplicado el nivel de inhabilitación en la, abro comillas, democracia de Luis Arce, cierro comillas, en comparación con la dictadura de Áñez. Hemos pasado de 35 a 64%. El estudio está publicado del día de ayer en la página web de CELAC Data, están los cuadros en las redes sociales. Ahora también desde las redes sociales de La Pizarra hacemos eco de este trabajo minucioso que demuestra a las claras que estamos ante una elección mutilada. Esto ya no es una cita electoral al uso, estamos ante una elección mutilada. Ha sido una poda para llegar a este grado de inhabilitación. Y además de eso, la proscripción de Evo Morales por cielo, tierra y por todas partes, ¿no, Gaby? Así es, porque aquella sigla, PAMBOL, que había proclamado como su candidato a presidente a Evo Morales y su candidata a vicepresidenta Vilma Dalanoca, fue cancelada su personería jurídica por el Tribunal Supremo Electoral. El partido ha hecho una demanda constitucional, un amparo constitucional, ganó ese amparo, pero a pesar de que ganó ese amparo constitucional, le han metido una medida cautelar que hace que el Tribunal Supremo Electoral sostenga la cancelación de la personería jurídica de ese partido. Por lo tanto, PAMBOL y todas sus candidaturas no han sido inscritas, habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral. Yo coincido contigo, Alfredo, en el análisis, pero me preocupa algo. Me preocupa la ceguera que se plantea en todos los medios de comunicación a través de analistas, etcétera, que dicen que los partidos políticos fueron demasiado irresponsables, que están a la venta, que hay siglas que están a la venta. Y esa es la única cháchara que escuchamos en las últimas horas en Bolivia, desde el día de ayer que se conocieron esos altísimos porcentajes de inhabilitación de candidatura, y no se va al fondo del problema. El fondo del problema para mí es que estas elecciones de agosto están en un camino a la deslegitimación de manera muy brutal. Y ya conocemos antecedentes nosotros de qué pasa en Latinoamérica cuando esto se empieza a olfatear. Quizás en Ecuador, cuando ya habían muchas alertas de que la elección pasada en Ecuador estaba siendo deslegitimada, habría que haber puesto un alto. En Bolivia hay señales durísimas de que estas elecciones de agosto están deslegitimadas frente a la población de una manera muy importante. No solamente es que el 64% de las candidaturas hayan sido inhabilitadas el día de ayer,
podrán reemplazarlas los partidos políticos, pero imagínate tú que estamos a menos de 70 días de las elecciones y no sabemos quiénes son ese 64% de candidatos que van a estar en las papeletas. Es una locura. O sea, imagínense que no hay, claro, no hay repuesto en este momento, ya terminaron los plazos, se siguen abriendo plazos, estamos a la vuelta de la esquina de la cita electoral, pero además de la inhabilitación del 64%, la inhabilitación más proscripción de Evo Morales, que es una figura líder histórico, más allá de que te guste o no te guste, es líder histórico y que además tiene un nicho de votos importante, probablemente el que más, con diferencia de cualquier otro líder. Además le añadimos esto a meter en prisión y a la represión, o sea, meter en prisión más la represión de todo aquel que proteste, inclusive aferrándose, Gaby, a que diga cualquier cuestión de que, precisamente lo que tú estás planteando, o sea, que Gaby plantee que estas son elecciones adulteradas, deslegitimadas, o que Alfredo plantee que están siendo mutiladas, es objeto de que te venga un comando y que te pueda meter preso. Está pasando esto hoy en Bolivia, con muchos líderes sociales, ¿no, Gaby? Sí, así es, Alfredo. Hay que decir que Bolivia hoy está en una situación de una movilización social enorme. Hay más de 30 puntos de bloqueo en carreteras del país. Por ejemplo, el departamento de La Paz y el departamento de Cochabamba en este momento no tienen movilidad por transporte terrestre a casi ningún otro punto del país. Pero además se suma, o sea, estas movilizaciones no tienen que ver solamente con temas de candidaturas, tienen que ver con una situación económica brutal. Han salido informes en las últimas horas que muestran que la inflación de este mes, el mes pasado, perdón, de mayo, es el mayo más inflacionario en 40 años, Alfredo. En la Bolivia estable de Evo Morales, donde la tasa de inflación era premiada por todo organismo internacional, estamos hoy en día y que Luis Arce lo único que sabe hacer es sacar un tuit y decir que Evo tiene la culpa de todo. O sea, esa es su única política económica. O sea, la política económica del presidente Luis Arce es un tuit diciendo Evo tiene la culpa. Bueno, no te presentes a presidente si no sabes lidiar con una oposición política como la de Evo Morales, en este caso para justificar falta de combustible, tipo de cambio paralelo duplicado ya, o sea, el 100% por encima, y tasa inflacionaria con problemas de acceder a productos por todas partes, ¿no? Así es, la gente está con dificultades enormes, son colas gigantescas. Ustedes pueden ver imágenes en cualquier medio de las movilidades, camiones, transporte público, privado, en colas inmensas esperando combustible en todas partes del país. Y por supuesto, Alfredo, que esa deslegitimación de la herramienta democrática para tomar decisiones, que es una elección finalmente, una elección no es toda la democracia es mucho más que una elección, pero las elecciones son una herramienta democrática, pero si tú deslegitimas esa herramienta democrática, le cortas el derecho a el 30% de la población, porque también hace unos días publicamos una información que me parece muy importante dar. Una de las encuestadoras más importantes que siempre se escucha en cada elección en Bolivia, de uno de los medios más grandes del país, mostraba que el 27% de la población, es decir, un tercio casi, no estaba pudiendo ser captado su voto o su preferencia electoral. Mira, esa cifra, qué casualidad, oh casualidad. Este año es el 27,5%. De la misma encuestadora, el año 2020 era 27%. Entonces, hay una parte de la voluntad democrática electoral de la población que es escondida por las encuestas, que no pueden leer las encuestas. El 2020 sucedió que de ese 27% que tenía voto secreto o no respondía a la encuesta, 24% fue a parar al que en ese momento era el candidato del Bloque Popular, es decir, Luis Arce. O sea, casi el 80 y pico por ciento, 90% de ese voto que se escondía iba a parar a la izquierda, al progresismo, al Bloque Popular. Yo creo que una gran parte de ese voto hoy tiene como preferencia electoral a Evo Morales, pero a Evo Morales no le permiten
participar en las elecciones. Y entonces hoy está movilizada esa gente porque no le queda otra, Alfredo, porque no hay una ruta electoral que se abra para ellos. Un dirigente campesino decía hace unas horas, estamos volviendo a esa lógica de que solamente votan los de hace decenas de años atrás, en la que solo votaban blancos, ricos, ¿no? Y hombres. Y se está cercenando de la democracia electoral a un 30% de la población. Eso es muchísimo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y a día de hoy ya cerramos los nombres y apellidos que están de cara a la presidencia. Casi toda la derecha está habilitada, casualmente, ¿no? Estamos hablando de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de Manfred Villa, de Eduardo del Castillo, que va por el MAS, después de haberle robado las siglas a las organizaciones sociales. El ministro de gobierno, el más represor de todo, tiene su candidatura. O sea, toda la derecha bien representada. Han dejado por ahora la figura de Andrónico Rodríguez con Mariana Prada en Alianza Popular como candidatura posible. Digo posible porque esta película no ha terminado. Así que han logrado también, hay un intento de dividir al bloque popular inhabilitando a Evo, dejando a Andrónico. Vamos a ver cómo termina esta película, no ha terminado. Lo que sí es cierto es que la derecha está representada en las urnas, ¿no? Con estos nombres y apellidos para la presidencia. Los tradicionales, los de siempre, los perdedores de siempre, quieren tener una oportunidad sacando de la ecuación a cualquier otra alternativa. Insistimos, Andrónico Rodríguez a día de hoy es candidato presidencial. En este momento, insistimos también que todavía la partida no ha terminado y lo que intentan es dividir al bloque popular, dividiendo a lo que representa Evo Morales y lo que representa Andrónico. Vamos a seguir hablando de Bolivia en La Pizarra.